Astrología. Cierran el Congreso de Astrología Vanessa Mayorana y Alejandro Luna. Ambos son fundadores de Astrología, una escuela de modalidad presencial y online con enfoque holístico y transpersonal. Ellos cuentan con su propia editorial donde editan sus libros de gran reconocimiento, la trilogía astrológica y el libro Ecoastrología, además del famoso mazo visual Zodiac, creado por Ale Luna y Neil Orange. Hoy van a acercarnos información de cómo aprovechar las energías del cielo para la creación, regeneración y resiliencia en tiempos difíciles. Bienvenidos, Vanessa y Alejandro. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar esta exposición que preparamos para ustedes. Y bueno, la idea es un poco compartirles este viaje, lo vamos a tomar como si fuera un viaje en el que estamos en el momento presente. Es un presente difícil, pero nos gusta por ahí cambiar la palabra difícil por desafiante. Y bueno, desde este presente desafiante vamos a ir atravesando las distintas energías que nos propone el cielo en este momento y un poquitito adelante también, para ver cómo podemos llegar a un futuro creativo, resiliente y regenerativo, tanto desde lo individual como desde lo colectivo. Así que primero les vamos a contar un poco lo que preparamos y después vamos a abrir y vamos a ir interactuando, ¿no?, con ustedes. Sí. Vamos a ver también... Hay que ver cómo están después de tanto congreso. Cómo quedaron las neuronas, ¿no? Después de tantos días. Sí. Vamos a tratar de hacerlo ameno como para que, ¿sí?, lo puedan disfrutar. Bueno, en principio nos parecía importante un poco que sepan cuál es nuestro, no solamente el enfoque acerca de los tránsitos planetarios, sino que es una mirada de la astrología en sí misma, porque a veces, no sé si se dieron cuenta que pensamos los tránsitos en cómo nos afectan, ¿no? ¿Cómo me afecta este tránsito de Urano? ¿Dónde pega en mi carta natal? ¿Cómo aprovecho Saturno? ¿Cómo le esquivo mejor a Saturno? ¿Cómo aprovecho Júpiter? Y no nos damos cuenta que hay como un prejuicio de que los tránsitos están para nosotros. O sea, ni siquiera para nosotros, para mí. Cómo yo aprovecho tal o cual tránsito, ¿no? Después vemos que en astrología mundana, claro, es el colectivo de la humanidad que se ve influenciado en varios niveles, no solo el personal o individual, sino también el cultural, colectivo, político, social, ¿no? Pero aún así parecería que el protagonista siempre es un ser humano o la raza humana, como si la astrología fuera para los humanitos. Y perdemos de vista que en realidad los humanitos son solamente una forma de vida más dentro del planeta Tierra, Gaia, ¿no? Como le dicen. Entonces, los tránsitos, en verdad, le están sucediendo a la Tierra, están sucediendo a Gaia, y no solamente desde hace 3.000 años, 4.000, 5.000 años, donde la astrología comenzó, sino que desde millones y millones de años, los tránsitos planetarios van generando diferentes momentos que se relacionan al sistema Gaia como entidad, de los cuales los seres humanos, que nos despertamos hace unos pocos cientos de miles de años, los cromañones que somos, somos una de sus tantas manifestaciones de vida, ¿no? Entonces, pensar que estos ciclos planetarios, con su simbolismo, están operando sobre la Tierra y son canalizados de alguna manera por la humanidad, que hoy por hoy pareceríamos ser como la conciencia de la Tierra, ¿no? La autoconciencia de la Tierra. Entonces, eso abre un poquito la mirada para no tomarnos las cosas quizás tan narcisísticamente, les diría, ¿no? Como que los planetas giran alrededor nuestro, así como la gente gira alrededor
yo. Sí, también pensar que nosotros también somos esos tránsitos. Es como que si consideramos que la carta natal es un instante del cosmos en el tiempo-espacio y nosotros somos una encarnación de esa energía, también somos una encarnación de los tránsitos que están ocurriendo. O sea que no solamente que podemos pensar que Plutón en Acuario nos está afectando en nuestra propia carta natal de tal o cual manera, sino que además nosotros estamos siendo Plutón en Acuario y, bueno, ¿qué significa todo eso? ¿No? Vamos a tratar de ir moviéndonos en este rato entre lo colectivo y lo individual, tratando de hacer ese esfuerzo por pensarnos como procesos más que como entidades ahí medio víctimas de la vida y de los tránsitos y de Plutón y demás, ¿no? O sea, vamos a vernos como esos procesos. Bueno, para empezar vamos a ver la cuestión complicada, digamos. Vamos a empezar con lo complicado para ver después cómo podemos ir yendo hacia otra vivencia de la realidad, ¿no? Lo que uno observa en el mundo son cosas desafiantes, difíciles, desafiantes. Uno podría decir, bueno, ayer hubo ataques en el mundo, en Israel, guerra que podría convertirse en una guerra mundial, lo han dicho, en fin. Hay terrorismo, hay polarización entre la riqueza y la pobreza en el mundo. Esto no es nuevo. Tampoco es peor que hace unos cuantos años. Hay algunos estudiosos que hablan de que la pobreza en el mundo no ha ido incrementándose, sino por el contrario, pero aún así hay un montón de pobreza en el mundo y uno diría, bueno, ¿cómo se maneja esto, ¿no? Movimientos migratorios como producto de los ecosistemas que se van dañando y también por gente que se escapa de algunas cuestiones políticas, sociales, económicas, ¿no? Hay mucho movimiento en el planeta a nivel migratorio y eso produce la solución para algunos, pero problemas para otros. O sea, no es tan simple ir viendo cómo la humanidad se va moviendo de un lugar al otro, ¿no? Es desafiante. Después tenemos el cambio climático, que empezamos a percibir, la ciencia lo empieza a percibir desde hace ya unos cuantos años. Hoy en día podemos ver algunas manifestaciones de todo eso, el clima, las cuestiones de la tierra, el calentamiento global, las inundaciones, las sequías, todo eso parecería que va ahí complicándose un poco. Después tenemos, bueno, desde mi punto de vista, el peor problema para la pobreza, la corrupción, ¿no? A niveles de todo nivel, gobiernos, sociedades, individuos, etc. Pandemias. No hace mucho vivimos una pandemia global en la que, bueno, estuvimos todos involucrados, para bien, para mal, algunos le sacaron provecho, pero, bueno, murió mucha gente. ¿Qué nos pasa cuando tenemos... Todo está globalizado, incluido aquellos problemas que nos afectan a todos. Después aparecen en estos tiempos, está muy presente, en estos últimos meses incluso, la inteligencia artificial. En todos los ámbitos de nuestra vida está apareciendo la inteligencia artificial. Y en general hay mucha fascinación por un lado, pero también hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Después vamos a ver un poquito más acerca de todo eso, qué es lo que propone y cuáles son los riesgos que los individuos estamos percibiendo, ¿no? Después está la polarización en ideas, es decir, hay ideas políticas, ideas sociales, bueno, todo el mundo está dividido, generalmente está dividido en dos, ¿no? Y a veces no sabemos muy bien cómo se hace para que acerquemos esos polos. Nuevas generaciones que piden cambio y libertad, porque hay como una especie de statu quo medio instalado que no se mueve, ¿no? Que está siempre igual, que no sale, que hay algo ahí, pero hay pulso de nuevas generaciones que quieren cambiar y quieren abrir, ¿no? Nuevas alternativas. Eso se percibe en distintos lugares del mundo. Después tenemos una gran crisis de información. En la era de la información estamos en crisis de información porque estamos desbordadísimos, tenemos a disposición mucha información que no sabemos todavía discernir si es verdadera o falsa. Y ahora con la inteligencia artificial, bueno, se dice que
la información que tira la inteligencia artificial no es verdadera, sino verosímil. Entonces uno puede leer una especie de una explicación científica maravillosa, pero ser totalmente falsa. ¿Cómo hacemos nosotros para discernir? Luego, una cosa con respecto a eso, que inclusive desde el punto de vista de las imágenes, el otro día hicieron como un test con 10 rostros de personas, de las cuales había algunos hechos por inteligencia artificial y unos eran personas de verdad, y la mayoría no pudo darse cuenta cuál era cuál. O sea, el criterio cada vez va a ser más difícil de distinguir lo que es real de lo que no es real. Voces, videos. Los mismos videos, ¿no? Ok, sí, totalmente. Es como que eso fomenta un poco esta crisis de información. Tenemos que ser muy conscientes para ver qué hacemos con la información que tomamos, ¿no? Esto no significa que no tenemos que usar la inteligencia. Nosotros somos muy tecnológicos. De hecho, todas las imágenes que van a ver acá son todas generadas con inteligencia artificial, pero sabemos que hay ciertos riesgos, ¿no? que tenemos que tener en cuenta. La naturaleza y la biodiversidad en riesgo. Bueno, también hay algo que se va... Eso sí, en los últimos años han desaparecido millones de especies, la biodiversidad en el planeta se va achicando y parecería que hay una tendencia de algunos sectores, de algunas personas, grupos, que intentan restaurar la biodiversidad y eso se puede lograr, pero hay mucha destrucción que no llega a permitir a los ecosistemas recuperarse y a la biodiversidad por regenerarse. Entonces, bueno, estamos en esa crisis también, ¿no? No se preocupen que este es el momento más bajón del día. Después el tema es que... Sí. Después vamos a tratar de levantar un poco la cuestión, pero tenemos que ser conscientes, tenemos que ser realistas. Y primero la realidad. Y después vamos viendo cómo hacemos para elaborar esa realidad y cambiarla, ¿no? Porque de alguna manera somos agentes de cambio, así que estamos acá para ver qué podemos hacer con esta realidad. Participación igualitaria de la mujer. No más, ni menos, no. Es como somos todos seres humanos y lo femenino como energía receptiva, sensible, es algo que es importante que todos nosotros los humanos, no importa el género, incorporemos a nuestras vidas. Esto de la sensibilidad, la resonancia, ¿no? Sí, esto que parecería, por lo menos en Occidente, estar más o menos igualitario, no tenemos que olvidarnos que en otras partes del planeta Tierra la mujer todavía tiene mucho que ganar en pos de la justicia y el equilibrio. Bien. Muy bien. Bueno, nada más entonces. No, todavía tenemos algunos problemas. Dios. Todo eso a nivel colectivo, global, ¿no? Nos afecta a todos, pero es como una mirada más global. Ahora, desde el punto de vista individual, ¿qué significa todo esto? ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, en los individuos estamos teniendo cierta preocupación, inquietud, miedo acerca del futuro, porque no sabemos cómo va a ser el futuro. Es el momento de mayor incertidumbre, yo creo, de la historia es este. Tenemos incertidumbre económica, laboral, de vida. Es como que las nuevas generaciones incluso vienen con una apertura diferente. Capaz que los más viejos tenemos más miedo, los más jóvenes dicen, qué bueno esto, me puedo mover por cualquier lado del mundo, pero aún así hay una incertidumbre que tenemos que poder procesar, ¿no? Los vínculos personales están en un momento también de desafío, porque están las redes, nos encontramos personalmente, no nos encontramos, cómo nos conocemos, cómo interactuamos. Es difícil. Hay unas generaciones que han tenido la pandemia en el medio de sus secundarios y en el momento de más sociabilidad han tenido que estar encerrados. Entonces hay muchos desafíos a nivel vincular, ¿sí? Después tenemos también los problemas de salud y de alimentación. No sé, yo observo cada vez hay más gente celíaca, intolerante a las harinas, a la lactosa, a distintos alimentos, y eso tiene que ver con el extremo procesamiento que tienen los alimentos, que comemos cualquier cosa, incluso cosas
con fertilizantes y demás. Estamos comiendo cosas que nos empiezan a hacer. Y hay una conciencia también de que esto me está haciendo mal. ¿Qué puedo hacer para estar mejor? Bueno, todos estos son desafíos. En principio no son soluciones lo que estamos viendo, pero son desafíos. Un poco con lo que teníamos antes con la crisis de información, a nivel personal es esto, ¿no? ¿Es verdad esto o no es verdad? Es como, yo mirando la red, ¿qué hago? ¿Lo creo o no lo creo? ¿Esto, quién es esta persona que lo puso? Bueno, estamos en crisis, no sabemos bien qué es lo verdadero y lo falso. Y lo mismo que decíamos a nivel colectivo, esta fascinación y temor por el potencial de las nuevas tecnologías. Por un lado está genial, mirá lo que me ayuda a esto, y por el otro no sé a dónde vamos a ir a parar todos juntos. Hay algo de eso, ¿no? ¿Cómo se sienten con todo esto? ¿Resuena? ¿Les parece una locura? ¿Cómo estamos? Ok. De acuerdo, ok. Real. Bueno, está bueno ver la realidad. Después vemos qué hacemos con ella. Entonces, ahora vamos a ver cómo esto que vamos a hacer ahora tiene que ver con posiciones planetarias. Capaz que a lo largo del Congreso estuvieron hablando de algunas de estas cosas, de Plutón en Acuario, de Júpiter y Urano en Tauro, de Saturno y Neptuno en Piscis, que está yendo hacia Aries. Tal vez lo hayan visto, vamos a tratar de no ser repetitivos con lo que hayan visto, aunque no lo hayamos escuchado, pero vamos a tratar de darle algunas vueltas como para que se lleven cosas, ¿no? Cada vez más cositas. Entonces vamos a empezar por Plutón en Acuario. Y antes vamos a ir al ciclo, algo sobre la historia. Sí, bueno, yendo a lo que venía comentando Ari antes acerca de cómo entender los ciclos planetarios en términos de lo que ocurre materialmente en la Tierra, es interesante pensar que justamente son ciclos y el zodíaco nos va diciendo en qué fase de un ciclo están estas funciones, ¿no? Sobre todo las funciones generacionales o transpersonales como las de Urano, Neptuno, Plutón, Saturno y demás. Entonces, Plutón, ¿cómo podríamos definir, si tuviéramos que titular de lo que se trata Plutón transitando el signo de Acuario? Bueno, es como la potencia, el símbolo de la potencia y el poder, se mete en las redes de Gaia, ¿no? ¿Cómo se mete Plutón en las redes de Gaia? Y esas redes son múltiples. Pueden ser redes sociales, redes culturales, redes humanas, redes no humanas. Y justamente está cerrando un gran ciclo Plutón, porque sabemos que cuando un planeta ingresa en el cero de Aries, para Gaia inicia un ciclo. Obviamente, para cada uno de nosotros lo iniciará cuando cruce el ascendente, cuando tocar el Sol, o donde querramos poner como el hito del énfasis y el hito de donde empieza el ciclo. Pero para el planeta, en relación al sistema solar, empieza cada vez que un planeta entra en Aries. Entonces, la circulación de la energía a través de la gran red planetaria, si vamos hacia la última vez que estuvo Plutón en Acuario, fue entre 1778 y 1798. Fue una época de las revoluciones estadounidense y Revolución Francesa, y sobre todo fue la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial, o sea, ¿qué es una revolución industrial? ¿Cómo se empieza a mover el mundo? ¿Qué mueve al planeta Tierra? Ahí empiezan las máquinas a vapor. Una de las cosas más importantes de la segunda revolución es la máquina a vapor. Ahí empiezan los trenes, el acero para las vías que cruzan un continente, el telégrafo que comunica. Entonces, imagínenlo como una especie de cámara rápida, aparecen como estos elementos que empiezan como a generar una nueva vía, como arterias y venas del planeta. ¿Por qué? Porque ya estaba dado era la forma, mejor dicho, el momento y la forma justa para que surgiera
esa diferenciación. ¿Cómo se mueven los trenes a vapor? Con carbón, combustibles fósiles, ¿no? Los combustibles ahí el carbón, si bien siempre fue utilizado, inclusive la madera, hasta ese momento la madera y el carbón era lo que servía para moverse, para iluminar, pero a partir de la máquina a vapor se empieza como a acelerar esa cuestión. Piensa que todavía está en acuario. Y lo que es específicamente del combustible fósil, lo que va a ser el petróleo, ahí es como que son las primeras, diríamos, como experimentos. Como es algo re nuevo esto del petróleo que mueve cosas grandes, digamos. El inicio de cuando Plutón entra en Aries, hacia 1800, y en 1859, cuando ya está en el punto medio de Tauro, aparece el primer pozo petrolífero en Estados Unidos. Antes que en Arabia, los norteamericanos, ya están sacando petróleo. Entonces, a partir de ahí, todo el movimiento empieza a verse, digamos, movilizado por el petróleo. Y ahí, fíjense que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial fue interesante porque era como todavía los ejércitos que por ahí se disparaban con cañones, pero iban y chocaban a caballo como en Game of Thrones. Pero cuando empiezan a aparecer los tanques movidos a petróleo y los primeros barcos movidos a petróleo, es cuando Gran Bretaña es como que genera una supremacía económica porque son los primeros que empiezan a desarrollar el petróleo. Toda una vuelta después, imagínense como también en cámara rápida, todo el planeta se va petrolizando, digamos, y empieza a ser planetario todo lo que generó la nafta, el petróleo, los autos, las carreteras, los trenes. Es una expansión astronómica, económica, cultural, social. No, quería decir que el petróleo en sí mismo es un símbolo de Plutón. Sí, Plutón, ¿no? Le decimos jugo de dinosaurio, ¿no? Y esto que vos decías de las arterias y las venas con el sistema nervioso central que rige Urano, que no es Urano, pero es Acuario, ¿no? Plutón es Acuario, entonces el tema de... Y esto de la revolución tecnológica de hoy, en ese momento fue industrial y hoy pareciera que hay una tecnología... Sí, ahí vamos. Pero fíjense también que es interesante que cuando Plutón entra en Acuario y empieza a aparecer como la movilización por la máquina de vapor y después se empieza a petrolizar el mundo, está el tema de la esclavitud. La guerra civil de Estados Unidos, que fue en 1800 y pico, era, entre otras cosas, por los que estaban a favor de la esclavitud y los que no. Pero piensen que más allá de lo ético y lo moral, que hoy nos parece una barbaridad, ¿no? Que haya esclavos hace no muy poco tiempo, y hoy en algunos lugares del mundo es lo más normal que hay, se dieron cuenta que era mucho más económico llenar un tanque de nafta para mover algo que tener esclavos. Entonces, quizás lo que acabó con la esclavitud fue el petróleo, no tanto lo ético y moral y la justicia humana, ¿no? Cuando Plutón llega a Capricornio, que es hace 2008, unos meses, 2008. se empieza el planeta y los humanos se empiezan a dar cuenta cuál fue el costo de haber quemado millones y millones de barriles de petróleo, de haber arrasado los ecosistemas, de haber quemado y lanzado a la atmósfera todo eso, lo que implica a nivel climático. O sea, como que la Tierra les dice, humanitos, fíjense que está todo bien con esto de potenciar el mundo con lo que ustedes quieren y necesitan, pero ahora están viendo lo que está, o sea, los costos que tuvo toda esta cuestión. Y fíjense que en esta época, que es la crisis, digamos, de los combustibles fósiles, empiezan recién como que recién empezamos a experimentar con combustibles verdes, combustibles que no sean fósiles, y ver en qué va a redundar todo eso. Es como
es como la máquina a vapor, ahora que todavía no sabemos bien cómo se inició el petróleo. Bueno, cuando Plutón vuelve a entrar en Aries, ahí ya vamos a ver a ciencia cierta esto de las energías renovables o energías verdes, que ahora está en proceso de experimentación, pero ya sabemos que no podemos seguir quemando petróleo. Bien. Una cosa más, antes de seguir con Plutón, esto cuando, bueno, ayer salimos y llegamos a casa y vimos que Irán había lanzado drones y misiles contra Israel, y sabiendo que los israelíes no son muy tranquilos, que digamos, o sea, nadie es tranquilo y hay que ponerse en ese lugar. Uno, como que suenan las alarmas de, bueno, se viene la tercera, ¿no? Es interesante que en la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde lo tengo? Urano estaba en Tauro, Neptuno estaba en Virgo y Plutón estaba en Leo. Entonces, la guerra de Ucrania comienza con la conjunción de Urano en Tauro al Urano de la Segunda Guerra Mundial. Esto no es para asustarse, solamente para ver cómo los mismos simbolismos están en una vuelta en espiral y qué es lo que puede suceder. Neptuno en Piscis estaba en oposición a Neptuno en Virgo de la Segunda Guerra Mundial, y hace relativamente poco entró Plutón a Acuario a hacerle oposición al Plutón en Leo de la Segunda Guerra Mundial. Es como que se reactiva la Segunda Guerra, digamos, esas posiciones delicadas donde estuvieron los transpersonales en 1940. Ahora bien, uno puede decir que Plutón en Acuario, cuál es un signo tan multiperspectiva, puede llegar a tender a minimizar las polarizaciones demasiado fundamentalistas. Eso es como la esperanza, digamos, ¿no? Es como que la red de Acuario, de alguna manera, puede generar una contención, podríamos decir, mundial, como si fuera la ONU, ¿no? Tipo, para decirle tanto a Israel como a Irán, muchachos, no, hay que ver qué pasa después, ¿no? Pero esto que también se llama multibipolaridad, porque empiezan a aparecer como otros protagonistas, ¿no? Aparece Rusia, aparece China, aparece India, puede aparecer Brasil. Menos elitista, decís vos, por ahí menos... No menos elitista, sino menos polarizado, los dos focos de dos potencias en pugna, ¿no? Lo que fue Estados Unidos y Rusia, bueno, ahora aparecen otros. Son los que manejan todo, en un punto se creen... Claro, pero Acuario dice, muchos manejamos todo, entonces básicamente cálmense, porque si esto escala a una guerra mundial, bueno, va a estar complicado el tema. De hecho, hoy a la mañana escuché en televisión que hablaban que Estados Unidos le está pidiendo a Israel que lo piense antes de reaccionar. Claro. Como que está frenándolo. Claro. Bueno, el Papa, el mismo Estados Unidos. Tal vez esto de la oposición, ¿no? Que es esto que decía recién Ale, estas oposiciones que ahora nos ponen como en el otro lado de la cuestión, tal vez sea una invitación a ver cuánto aprendimos de todo esto, ¿no? Esto no estamos haciendo predicción ni nada, simplemente ver las alternativas. Uno puede, así como en la vida personal, uno puede repetir la historia o la puede cambiar, o puede ir hacia un nuevo nivel de comprensión y puede cambiar un poco ese patrón, salir de la repetitividad tóxica. Por conciencia. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Porque, y probablemente Acuario sea una energía muy propicia para tomar conciencia, porque Acuario, cuyo regente es Urano, Urano es el iniciador en la conciencia, si lo dejamos, ¿no? También nos podemos volver locos con Urano, pero con Urano somos capaces de hacer un salto cuántico. Es la mutación, es Urano la clave para que nosotros podamos tomar conciencia. El tema es qué vamos a hacer. Pues vamos a ver que esto no es solamente colectivo, los gobiernos, las organizaciones oficiales, sino también somos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros.
Bueno, lo que nosotros pensamos como el concepto de Plutón en Acuario es lo nuevo al poder. Lo nuevo es lo que no conocemos todavía, lo creativo, lo disruptivo. Es lo nuevo. No sabemos cómo es, no sabemos qué va a traer, no sabemos cómo va a operar. Sin embargo, querramos o no, es lo que va a tomar la fuerza, va a tomar el poder. Porque hay algo natural, esto de Plutón en Capricornio era el poder en las instituciones, en la estructura, en lo que ya estaba establecido. Pero ahora viene otra cuestión, y eso es, querramos o no, los humanos, como que el mismo símbolo nos dice, lo nuevo está en el poder, es Plutón en Acuario, ¿no? Claro, ahí vamos a lo inevitable, ¿no? O sea, lo nuevo al poder implica que va a haber una parte de la humanidad que va a pulsar por lo nuevo, va a decir, sí, dale, lo nuevo, yo quiero lo nuevo, yo soy lo nuevo, yo soy el agente de cambio, pero eso va a generar la mayor resistencia en aquello que no quiera lo nuevo. Y eso sabemos cómo funcionamos los humanos, de polarizarnos en lo uraniano, ¿no? Lo acuariano es cuanto más energía uraniana de cambio hay, más resistencia vamos a encontrar, adentro y afuera. Entonces, hay una polarización entre el pulso de libertad y el control. Plutón en Acuario no es todo libertad, todo lo nuevo, todo divino, sino que es lo nuevo contra lo viejo, ¿no? No nos podemos olvidar de esa, porque si no nos desconectamos de la realidad. Después, es inevitable esto que decíamos antes acerca de la inteligencia artificial. Ya no es una nueva tecnología, no es una nueva computadora, no es un nuevo modelo de celular, no es una nueva función, es un paradigma. Y o lo incorporamos o nos quedamos afuera. Es inevitable, ya está en todos los aparatos, está en nuestra vida cotidiana y está en todas las aplicaciones que consumimos. En todos lados apareció, ahora te ayuda la IA, está en todos lados. Ya viene siendo muy presente en nuestras vidas, pero ahora más que nunca. Y es inevitable, ¿no? Entonces podemos quejarnos o podemos aprovecharlo y permitirnos un salto de creatividad, porque después vamos a ir viendo, ¿no? Los miedos. El miedo es a que lo que yo hago, no sé, ya los humanos no lo hagan más. Y lo que, o sea, que se termine una forma de hacer las cosas que ya no... mi trabajo, por ejemplo, que mi trabajo ya no se puede hacer más, que ya lo hace la inteligencia artificial. Bueno, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cuántas cosas hay en el pasado que el mismo, no sé, el mismo uso del celular nos ha permitido hacer otras cosas, ¿no? Pensaba como la imagen de tratar de evitar esto es como tratar de evitar de que Plutón no entre a Acuario, ¿no? Imagínense, todos tratando, no entres acá. Quédate en Capricornio, que ya estamos acostumbrados. No entres que me quedo sin laburo. Claro. Después, el poder de las redes. Plutón, el poder, Acuario, las redes. Es el poder de las redes y cómo, como decía antes Ale, las redes de todo tipo van a... es esto, o vamos al poder de las redes y vamos a ver de qué se trata y nos sumamos o lo aprovechamos, o nos resistimos y bueno, y lo inevitable nos va a pasar por arriba, digamos. Plutón en Acuario, su opuesto es Leo. Entonces no quisimos dejar de poner la palabra de líder, ¿no? Los líderes que sean acuarianos, porque líderes necesitaremos siempre en el manejo de... Si viene Acuario uno diría, bueno, entonces esto es sin líder, no queremos autoridad, no queremos... No, Acuario, el Acuario sano es aquel que es capaz de reconocer la autoridad también. No una autoridad rígida y autoritaria, sino que haya un rol, ¿no? Así como el Sol en el sistema solar y el Sol en nuestra carta natal es el director de orquesta, es importante el director, el líder, la autoridad en todas las organizaciones y todos los proyectos que se quieran llevar adelante. Pero no es una autoridad o un liderazgo solar o egocéntrico o baja línea,
sino que es acuariano. Y eso todavía no lo conocemos. Pam Gregory, una astróloga inglesa, decía que el liderazgo con Plutón en Acuario iba a venir de los outsiders, de los marginales. Bueno, Algo así. sí, es posible, como disruptivo. Sí. Lo que rompe con lo conocido, lo que rompe con lo rígido, lo que está instalado, ¿no? El liderazgo piramidal que venimos hace 2 Claro. años, un poco para ser más rizomáticos. Claro, claro. Pasa que nos falta mucho entender todavía a Leo y Acuario. Otros niveles de Leo Acuario. Nos confundimos mucho con Leo Acuario, ¿no? Creemos que es el baja línea, o creemos que es la anarquía, o que cada uno hace lo que quiere. Y en realidad es muy complejo. Entonces, bueno, aprenderemos. Como humanos, aprenderemos. Muy bien. Bueno, un poco esto que comentaba Vane, es más un liderazgo consciente, ¿no? Es más allá del personalismo, ¿no?, que puede llegar a tener un líder acá o allá con respecto a lo magnético, a lo que pueda traer, es una capacidad de liderazgo que tenga en cuenta la red. Que, bueno, es como decir, bueno, ¿qué es eso? ¿Existe? ¿Existirá? Bueno, es tiempo para que los humanos aprendamos a organizarnos con coherencia, teniendo en cuenta las diferentes multiperspectivas que cada vez son más diferentes, y hay que honrar a todas. O sea, un liderazgo consciente es honrar la multiperspectiva, ¿no? Entre esos puntos que nosotros se nos ocurrieron, desarrollar tecnologías de regeneración y energía, es como decir, cómo un líder o cómo un liderazgo no tiene que perder de vista los costos de cómo mueve la energía su país, su región, su mundo, porque todo tiene un precio, digamos, ¿no? Y el precio, si no lo pago yo, lo pagará alguien en Bangladesh. Entonces, si no hay una cierta empatía con esa otra parte del mundo para darnos cuenta, como dice Acuario, que todos somos seres humanos, bueno, va a estar como difícil eso. Mientras sigamos como líderes nacionales, eso se va a complicar. Proveer educación de avanzada y alineada al presente y al futuro próximo, fomentar la vida en comunidad y libertad, promover nuevos estudios y oficios, abordar la brecha tecnológica. Eso va a ser muy importante porque quizás hasta ahora la gran brecha era desde el punto de vista económico, ¿no? Los que eran pobres y los que eran ricos o súper ricos. Ahora la cuestión va a ir más por aquellos que puedan alinearse con lo que la tecnología nos ofrece y co-crear con lo tecnológico, y aquellos que no tengan o no quieran o no puedan hacer esa transición con la tecnología como co-creación. Sí, ahí está el rol del líder en el sentido de los líderes del mundo que permitan y que trabajen sobre todo esto, ¿no? Ahora vamos a ir un poquito a lo individual, porque hasta ahora venimos como medio sobrevolando lo que es la humanidad, la comunidad, etc. Desde lo individual, ¿qué es lo que cada uno de nosotros tiene el potencial? Acá vamos a hablar de potenciales, ¿no? Tenemos el potencial, y esto es lo que creemos nosotros que va a, como bueno, ¿qué es lo que nos trae este cielo? ¿Qué es lo que nos trae Plutón en Acuario? Nos trae posibilidades. Como ven, todas las imágenes, o la mayoría de las imágenes que vemos acá, son todas como re tecnológicas, porque no podemos evadirnos de eso. No hay manera de salir de esto. Entonces uno diría, bueno, pero yo soy muy Tauro y qué sé yo, y digo la naturaleza, pero sé perfectamente que probablemente a la naturaleza la salve la tecnología. Porque ahora los humanos no hemos podido salvar a la naturaleza, en el sentido de la biodiversidad y los ecosistemas y demás. Uno quisiera que se vuelva todo para atrás, pero eso es imposible. Tenemos que mirar al futuro. ¿Y cómo miramos al futuro? Bueno, generemos tecnología para recuperar la tierra, para recuperar la vida, ¿no? Es como poder integrar lo que es inevitable. Entonces, una consulta. Sí, dale. Como el origen de Plutón, o sea, la esencia verdadera de Plutón, que sería como el poder, pero antes del poder o de la transformación hay como una destrucción, como para que nazca Sí, lo nuevo. claro. O sea, tiene como una, o sea, esto de generar el poder, antes de generar el poder, Claro, ¿no?
van contra una, ¿no? Como creer que la tecnología pueda generar vida, por así decirlo. Claro, el tema es que Plutón es la regeneración de vida mediante la destrucción o muerte de lo que ya no da vida, de lo que ya no es vital. Está como implícito en la creación de vida que hay algo que se está muriendo. Es como en la creación de la hojita que nace en primavera, está implícito que en el otoño se cayó la hojita anterior. Y eso es inevitable. Es inevitable. Se pudrió la semilla. O se pudrió, sí, se pudrió la semilla, y cuando se pudrió la semilla es parte de la tierra que es fértil para otras semillas que sí prendan. Es parte del concepto, ¿no? Como vos decís. El tema es que los humanos nos polarizamos con Plutón. No queremos que nada se destruya, ni nada se rompa, ni nada se muera. Nos polarizamos, pero no nos damos cuenta que ahí en esa muerte hay un nacimiento. Claro, la astrología nos ayuda un montón con Plutón. Nos ayuda un montón porque nos decimos, claro, es verdad, Plutón nos dice esto, pero claro, después hay que pasarlo por el cuerpo. Y cuando decís que no nos damos cuenta cuando se nos mueren las células, si no estaríamos desesperados. No, por favor, que no se me caigan. Y en realidad se me está regenerando la piel. Pero menos mal que no me doy cuenta, porque estaría sufriendo por cada célula. Porque nos apegamos, ¿no? Nos apegamos a todo. Entonces, bueno, es parte de Plutón y decir, bueno, ok, yo estoy en este momento con esto que está pasando, esta realidad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, a nosotros se nos ocurrieron algunas ideas que seguramente a lo largo de Plutón en Acuario se van a ir agregando otras. Pero bueno, abrirse a nuevas profesiones. Es probable que lo que hacemos o parte de lo que hacemos esté automatizado. Y bueno, podemos usarlo como herramienta, podemos ir hacia una nueva, digamos, nosotros creemos que lo que es capaz de hacer una máquina ahora es porque ya el humano ya no es creativo para el humano. Hay otra cosa creativa para el humano. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué tengo que? Bueno, la tengo que crear. No existe, lo tengo que hacer. ¿Cómo podemos sostenernos en esto nuevo para crear de otras formas? Nos da un terror incalculable, pero como que podemos subirnos al tren o quejarnos, ¿no? Antes decía Ale, co-crear con personas y sistemas, con la tecnología. ¿Qué significa? No sé si ustedes usaron el ChatGPT, por ejemplo, pero el ChatGPT es una herramienta de co-creación. Ya de verdad no es una herramienta que yo, bueno, tomo de una base de datos tal información y la uso para algo. Bueno, ahí va a ser un desafío para vos. Ok. Profesores, traductores. Perfecto, porque hace como una síntesis y se dan cuenta después que hay errores también y que no somos reemplazables los humanos por una máquina. Eso hay que darse cuenta, que tenemos que aprender a incorporarla y buscar la mejor manera para que coexistamos o busquemos nuevas formas de enseñarlo. Pero acá lo que Vane creo que decía es que como va a haber muchas funciones que tranquilamente la va a hacer el ChatGPT y la inteligencia de las máquinas, va a haber otras cosas que no, que son las específicamente humanas y creativas. Entonces es como que nos desafía a cada uno a sacar lo más humano y esencial y creativo que tenemos, y eso es lo que nos da terror, porque es como decir, pero si a mí me salía de taquito esto. Bueno, pero ahora lo hace la máquina mejor que vos. Incomodidad, bueno. Es como lo que nos gusta, la vocación, porque fuimos enseñados a buscar lo que teníamos que estudiar, o a veces lo formal, o Claro, pero ahí ni se inventaron todavía la vocación que existan dentro de 10 años. Y eso mismo por el Doniano. Y es lo que muere para revitalizar en otro nivel. Y sí. Claro, es esa creatividad, esa revitalización, o me quejo porque se me mueren las células, digamos, ¿no? Y tipo, pero antes no era así, porque... Claro. Bueno, manejar la incertidumbre con Plutón en Acuario, o inventamos nuevas terapias para manejar la incertidumbre, o nos vamos a volver locos, me parece, ¿no? Es como que, bueno, los humanos, como siempre decimos nosotros, ¿por qué sentimos tan fuertemente la incertidumbre? Porque somos mamíferos. Y naturalmente tenemos un apego a algo que nos da estabilidad. Y la incertidumbre es la no estabilidad. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para ser estables y mamíferos y buscar cierta estabilidad para no enloquecer,
pero al mismo tiempo manejar esta incertidumbre, decir, bueno, hacia el futuro no sé, me entrego a la fluidez de la vida, a la creatividad, a lo que vaya, ¿no? a mis potenciales, y voy desarrollando nuevos potenciales, y así en la incertidumbre total, ¿no? Buscar la vida en libertad con responsabilidad, esto lo decíamos antes. Urano incluye a Saturno, Acuario incluye a Capricornio. El que quiera desafiar a ese orden natural, y igual se va a encontrar con el límite, ¿no? Con el límite, con el esto no se puede, porque bueno, seguimos siendo humanos, formas, ¿no? Que tienen límites, y bueno, por el momento no podemos volar. Por ejemplo, eso es un ejemplo, yo quisiera salir volando por la ventana, no podría, me tengo que tomar un avión, pero si yo quiero salir volando no puedo, tengo que poder asumir esa realidad, ¿no? Incorporarla y de ahí saltar a algo diferente. Y el respeto por los derechos de otros y de otras formas de vida es algo que también se está manifestando en el último tiempo. Hay algo con el mundo de los animales, con la alimentación, hay como una conciencia mayor. Y bueno, Acuario, por ahí desde ese punto de vista, ¿no? de registrar cierta igualdad de derechos, ¿no? Es que va a estar, quién sabe, se están buscando nuevas formas para alimentarse, y hay mucha gente ya que está buscando alternativas, y bueno, eso nos parece que es muy, muy de Plutón en Acuario, ¿no? Sí, obviamente no, por ejemplo, piensa derecho, ¿puede un jabalí votar? Es decir, claro, tienen derecho los animales, no a votar, pero sí a vivir en paz. Entonces eso es algo como que vemos que se está acelerando. Bueno, hemos recorrido un poco de Plutón en Acuario. Pues no sé si hay alguna pregunta, algo. Después vamos igual a volver y vamos a trabajar un poquito, pero si hay alguna pregunta. Ok. Júpiter y Urano en Tauro. Vieron que estamos muy próximos a la conjunción de Júpiter y Urano. Son dos funciones expansivas, ¿no? Que buscan la libertad. Tanto Júpiter como Urano en sus formas buscan la libertad. Y esa búsqueda de libertad en este momento, entre otras cosas, ¿no? de libertad, pero bueno, la palabra que une a ambas funciones es esa, está queriendo bajar a tierra, está queriendo tomar forma. Lo llamamos el impulso creativo toma forma. Hay algo expansivo y creativo que a través de Tauro puede bajar a la tierra, tanto en cosas concretas para el mundo como dentro de nosotros. Esa creatividad, esa expansión, esa confianza, el sentido, quiere hacer cuerpo en nosotros. Esto es lo que nos propone el cielo, y nosotros también estamos siendo parte de eso, ¿no? Sí, por ahí es interesante a veces pensar, pueden leer en alguna publicación o en algún libro, cosas como, bueno, Marte está muy incómodo en Libra, por ejemplo, o Urano en Tauro, nada que ver, está re incómodo Urano, que es lo que cambia, lo creativo, lo mental, en un signo tan lento, qué incómodo. O Júpiter, que es súper expansivo, idealista, y Tauro tan realista, qué incómodo que están. Pero eso otra vez es como un malentendido psicológico mejor, peor, ¿no? De me conviene, no me conviene en lo humano, cuando el cielo dice es un momento para bajar el rayo creativo y el sentido a algo bien concreto y material. ¿Qué mejor momento que ahora para alinearse con esto, ¿no? No se trata de incomodidad o comodidad, sino de qué es lo que está pidiendo el cielo para poder alinearnos y no sufrir. No sufrir innecesariamente, digamos, ¿no? Cambios planetarios, la integración del ser humano con la tecnología. Fíjense que tanto Plutón en Acuario como Urano en Tauro están un poco hablando de lo mismo desde diferente lugar, ¿no? Es como cómo traer lo tecnológico a algo bien concreto, cómo generamos tecnológicamente nutrición para todos. Bueno, Júpiter y Urano en Tauro.
nuevas economías, nuevas monedas, nuevas formas de hacer dinero, una expansión en el espacio, una extensión de la vida, nuevas tecnologías de alimentos, en la producción. Sí, acá también nosotros a veces, como reflexionando en todas estas cosas, decimos, tenemos el potencial de crear alimento para toda la humanidad, ¿no? ¿Qué les parece? O sea, porque hoy en día hay un montón de formas de crear alimento. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta falta de alimento? Bueno, ahí es donde empezamos a decir, el potencial está, pero el problema es de la conciencia, el problema es moral. Hay alguien que se queda, ¿no? Lo que es la corrupción, hay alguien que se queda con lo que no permite a otros alimentarse o lo que sea. Hay algo que todavía es moral y ¿no? de falta de honestidad en el ser humano, de dominio, de uso y de abuso de poder, que no permite. Pero si imaginemos algo muy idealista, si nos pusiéramos todos a crear alimento para la humanidad, lo podríamos hacer. Y con las nuevas tecnologías más todavía, ¿no? Como puede haber, hasta ni siquiera necesitaríamos de tierra fértil totalmente. Hay técnicas como la hidroponía y demás que se hacen fábricas de alimentos sin tierra. Entonces, bueno, así podría haber muchas más. Y lo que es la revalorización de lo femenino, un poco como decíamos antes, el Tauro. Tauro es lo femenino, es la tierra como receptora de toda esa creatividad y todo ese sentido. Sí, en ese sentido, fíjense como que Tauro, bueno, es un signo femenino, Venus es el regente, ¿no? Hay una percepción específicamente terrenal, taurina, de contacto, de hedonista, de placer, que es bien taurina y arquetípicamente femenina, diremos, ¿no? Acá podemos como confundir lo femenino y lo masculino como machos y hembra, cuando en realidad entendemos que son diferentes modos que toma la energía. Entonces, hoy por hoy, nos parece que esto que se ve tanto en el movimiento feminista, que ya no es nuevo, digamos, ¿no? Pero casi está como ocupando más lugar, lo que está tratando de hacer es a los seres humanos del planeta Tierra poner en igualdad de condiciones la percepción que tiene lo femenino, que es muy compleja, que tiene que ver con la materia, con el cuerpo, con las emociones, en contraste con quizás lo que tiene que ver o que está asociado más a lo masculino, ¿no? La idea, lo intelectual, eso que está desapegado allá y que opera desde los cielos, que religiosamente será el Dios Padre Todopoderoso, y dice, bueno, ¿y la madre dónde la leo? Bueno, lo femenino de alguna manera está trayendo esta necesidad planetaria, va mucho más allá de los temas de justicia feminista. Es algo que se está proponiendo como que todos los seres humanos empecemos a revalorizar la percepción que, por lo menos en general, a las mujeres les es innata, consustancial. Eso para los hombres o para los masculinos es todo ¿cómo? ¿Que una mujer va a pensar mejor que yo? O sea, puede ser algo ridículo, ¿no? Planteado así, pero vean el mundo y vean si algunas personas no cuestionan realmente que las mujeres puedan pensar igual o mejor, o mucho mejor, que algunos varones. Entonces, esto está todavía en proceso y Plutón en Acuario lo va a... Urano en Tauro. No, digo, esto que es de Urano en Tauro, Okay. Plutón en Acuario lo va a meterle más presión todavía. Uh-huh. Bueno, todo el cambio, el tema es cómo aceptamos ese cambio. Esto ya vendría a ser como lo individual frente a lo que propone Urano y Júpiter en Tauro, ¿no? Y un poco coinciden con lo que decíamos antes de Plutón en Acuario. Hay algo de abrirse a lo nuevo diferente, manejar la incertidumbre. Y acá se plantea también un nuevo desafío, que es cómo hago para desarrollar nuevas maneras para generar dinero, por ejemplo,
¿Cómo hago para vivir de otra manera? ¿Dónde está el disfrute en mi vida? ¿Cómo puedo tener una vida donde, o las rutinas que tenga que romper? ¿Qué es lo que me propone este cambio y cómo yo me puedo sumar a él? Y esto de animarse a una vida creativa, una vida nueva, ¿no? Bueno, parecería muy repetitivo, pero me parece que es como si nos dijeran, nos machacaran, ¿no? Nos machacaran con que tenemos que poder salir de lo conocido, de lo previamente ya establecido, de lo que está estructurado. ¿Cómo van sintiendo hasta acá esta cuestión? ¿Tiene sentido? Ok, bueno. Y vamos a cambiar un poco la onda, digamos, porque Saturno y Neptuno en Piscis traen otra. O sea, antes teníamos muchas cosas en común, capaz que de cada uno desde su punto de vista, pero Saturno y Neptuno en Piscis en este momento están en el cielo, no en conjunción, ¿sí? Pero van hacia la conjunción y después van a pasar al signo de Aries, pero nos vamos a quedar un poquito en Piscis, porque para los humanos que esto de lograr cosas y qué sé yo, es más fácil que estén en Aries que estén en Piscis, como que esto que antes decía Ale, Saturno en Piscis pareciera que fuera incómodo, no sabemos qué hacer con lo pisciano, ¿no? Lo que parecería tomar forma se diluye. Entonces, bueno, ¿qué nos trae estas energías? Tenemos por un lado lo colectivo y por otro lado también lo individual. Desde lo colectivo, acá hay algo que me parece que a veces nos creemos los humanos, que nosotros tenemos la varita mágica para disolver lo que queremos que se disuelva. Pero en realidad las cosas se disuelven solas, más allá de que querramos o no. Entonces a veces hay un sentido de impotencia que nos toma. O sea, ¿cómo vamos a hacer para salir de esto? ¿Cómo vamos a hacer para mejorar esto otro? Y no nos damos cuenta de que hay algo natural en el ciclo de las cosas, que hay algo que se disuelve solo. Y es probable que todo esto que estamos diciendo, lo tóxico, por ejemplo, tomemos este tema de la guerra. Hay una parte mía que dice, ok, siempre fue de la misma manera, escalada. Yo te la devuelvo, y yo ahora te la devuelvo más fuerte, y te la devuelvo, y ¡pum!, guerra mundial. ¿Qué pasaría si hay algo que se disuelve solo? Que no es así, que no va a ser así. Por ejemplo, digo, es una alternativa. No sé, yo no tengo el saber para decir esto se disuelve, esto no. Pero ¿qué pasaría si esta forma que tenemos de hacer las cosas, hay un momento en el que se disuelve y viene otra forma nueva? ¿Cómo ser parte de ese cambio también, no? Un poco lo que planteaba, creo que era Caruti, con un libro, Inteligencia Artificial versus Inteligencia Vincular, ¿no? Sí, inteligencia tecnológica lo llama él, versus inteligencia vincular. Lo que pasa es que él en ese caso lo dice en el sentido de que uno, en la forma que tiene de operar, ve al mundo como objetos que puede manipular. Eso es lo que llama él inteligencia tecnológica. Yo puedo agarrar esta computadora, hacer cosas y, ¿no? Claro. Y lo vincular también dice que muchas veces somos capaces de manipular. Porque lo vincular lo vivimos desde la inteligencia tecnológica. Desde el ego. Claro. Y esto que ustedes plantean es fabuloso. Para mí me encanta porque de todo el Congreso realmente es una mirada distinta. Todos dieron charlas espectaculares, pero siempre desde los tránsitos a la carta o al planeta. Y esto de abarcar lo macro y lo micro, desde lo ecológico y digamos, uno tiene como un panorama, un macro de un montón de cosas, porque es cierto, si tomamos eso solamente por lo personal, estamos como manipulando información o queriendo llevar el como acomodarnos, ¿no? hacia lo que nos beneficia individualmente. Sí, la mente tecnológica del ser humano tiende a ver cómo hago ahora para manipular Plutón en Acuario. Y lo que me parece que nos propone Plutón en Acuario es que no somos capaces de controlar Plutón en Acuario. El tema es cómo hacemos. Viene la ola. Ok, ¿trato de frenar la ola o me trato de subir y la voy a surfear? Bueno, para nosotros lo transpersonal no se puede frenar, por eso pusimos lo inevitable antes, ¿no? Es inevitable. Acá tengo anotado que algo que puse que creo que viene esto, que los procesos planetarios exceden lo humano, en el sentido que hay
un orden en el sistema solar que tiene que ver con el sistema Gaia, y hay un orden que los humanos queremos imponerle a la realidad, y ahí está el choque. Entonces, queremos hacer cosas con un tipo y ya yendo a Saturno y Neptuno en Piscis, percibimos de tal manera, la forma en que percibimos cómo son las cosas está en proceso de disolución, porque estamos percibiendo mal, que sería esto, nos estamos confundiendo. O percibimos el pasado. Percibimos el pasado o los recuerdos del pasado, y si seguimos percibiendo y activando de acuerdo a la percepción del pasado, solo queda la destrucción, digamos. Entonces, este proceso me parece de resonar con estructuras que van vibrando y se van diluyendo para iniciar un ciclo absolutamente nuevo de percepción, que eso sería, que es muy relevante, ¿no? Que justamente la conjunción partir sea en el 0 de Aries. Vienen acercándose hacia el final de Piscis, pero cuando lo alcanza es en el 0 de Aries. Entonces, fíjense que es un reinicio en sí mismo, por ser Saturno o Neptuno, pero en sí mismo porque es todo un viaje mucho mayor que zodiacal. Tal cual. Y esto nos invita... ¿Cómo? No, más el tema de los nodos que vimos en la conferencia anterior, que también hace un reset, como que está todo en una sintonía. No, yo lo que pensaba que más, a veces ante lo nuevo me parece que, quizá personal o en general como el humano, quizá no sabés crear lo nuevo inmediatamente. Y no es que no quieras, te dé miedo, qué sé yo, te faltan herramientas y no sabes por dónde ir, y lo que ya tenés a tu alcance es lo que sabés. No quiere decir que no quieras hacer lo otro. Entonces, bueno, creo que hay que abrirse mucho a los demás y demás para abrirse, pero creo que sí, sería lo creativo, pero no creo que siempre sea miedo o no querer. Creo que ante lo nuevo nos cuesta como raza ir a otra forma. Claro, sí, de hecho nos cuesta porque gastamos mucha energía en la queja. Yo creo que en la resistencia, en la queja, ay, yo no quiero esta realidad. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quejar de la realidad o vas a hacer otra cosa? A todos, sí. ¿No? Todos nosotros nos pasa un poquito eso. Y pensaba que, claro, con la idea de que el ser humano es el que tiene que hacer un esfuerzo por hacer algo nuevo, en realidad habría que ver cómo lo nuevo usa lo humano. No es como decir, un bebé nace, es 0 km, digamos. ¿Hace algo el bebé para hacer 0 kilómetros y ser algo totalmente nuevo y renovador para él, para la familia? No, es como es algo nuevo que nace. Entonces, por ahí consiste en relajarnos, respirar, y lo nuevo solo va como a aflorar. Por ahí es medio idealista lo que les digo, ¿no? Pero es como que lo nuevo... Lo que falta es la confianza. Claro. Confianza, sí. Y sí. Que no le damos valores a la palabra. Bueno, hay Júpiter-Urano. Es también, que es muy Júpiter, pero ¿cómo confía uno? O sea, si uno no confía, ¿sí? Es porque hay incertidumbre y no sabe si las cosas van a salir bien o mal. Eso es... O sea, uno dice, tengo miedo de que algo no salga. Significa, no tengo confianza en que esto salga. O no sé. ¿Cómo desarrollo la confianza? Con nuevos recursos. Desarrollo la confianza con nuevos recursos. Si yo me quedo esperando, o sea, esto es un poco, mientras me relajo y espero que lo nuevo me atraviese, es como al mismo tiempo trato de desarrollar nuevos recursos con todo lo que tengo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo sumar? Pero eso no es Piscis. No. Me refería a la confianza. ¿Cómo se trabaja la confianza? Pero Piscis, ¿cómo se trabaja la confianza en lo pisciano? Entregándonos al fluir de la vida. El proceso me va a llevar a algo. Es el famoso, no entiendo nada, pero que venga. Claro, y alineándonos de alguna manera con algunos... Porque Piscis nos propone o la confusión, porque queremos entender desde la mente lo que pasa y nunca la vamos a entender porque Piscis no se entiende, no es para entender, o empiezo a resonar y empiezo a conectar con otra dimensión de mi propia existencia. ¿Qué parte ocupo yo en este mundo? ¿No? ¿Y cómo puedo sintonizar un poco más? Que sería lo espiritual. Es lo espiritual, es la empatía, la compasión, el amor. Ahí escribiste la esencia humana. ¿Qué quisiste poner? Bueno, fui canalizando, ya no sé por qué lo puse.
Esto hasta hace 5 minutos lo estuvimos trabajando. Porque nunca dejamos de retocarlo hasta el último momento, pero... A mí me llama la atención la imagen esta, en resonancia con la imagen que está atrás tuyo, Vanessa. Sí, la del... colectivo. Creo que un poco pasar a eso, pasar a resonar, como vos decís, pero colectivamente, que es mi yo se decide a lo colectivo, no es tampoco me pierdo. Está bueno lo que decís. Sí. Creo que el camino de hacernos una comunidad colectiva, siento por ahí. Es que está buenísimo porque no es desde el yo, es desde el yo, pero también es... El yo decidido a juntarnos. De hecho, me parece que esta expo holística, capaz que si se hacía hace unos cuantos años, eran todos medio chiflados, que se juntaban a hacer cosas raras. No sabes igual. ¿Cómo? No sé si igual los chiflados actuales. Por ahí sí, sí, no lo descarto, pero quiero decir, a lo que voy es que, por lo visto, en lo que es la sociedad moderna está mucho más aceptado trabajar con lo holístico, lo esotérico, la astrología, que antes. Entonces hay algo en lo colectivo que está conectando con una parte pisciana o neptuniana de formas bastante más sanas que antes. Todavía nos faltará mucho, porque por algo estamos también con tantos problemas en el mundo y problemas personales, porque todavía parecería como que estamos medio desconectados de nuestras almas o esa dimensión más espiritual que tiene un sentido más profundo. Hay mucho egocentrismo, hay mucho materialismo, hay mucha lucha de poder, ¿no? Todavía hay mucha cosa de esa. Todavía hay mucho dogma religioso. Mucho dogma religioso, la guerra de ayer, de que está ocurriendo, tiene que ver con no poder empatizar con el otro, que es un otro que también cree en Dios y que también tiene su vida y que también... Y en ese sentido es como que todavía nos falta mucho Piscis para sintonizar entre todos. Ahora, tampoco podemos ser idealistas porque parecería como que hasta ahora el mundo siempre tuvo esta polarización. O sea, nosotros estamos acá todos reunidos porque probablemente queremos un mundo mejor, pero va a haber resistencia porque hay otras visiones del mundo, no es la nuestra nada más. O sea, mientras haya una visión del mundo que apunta a una cosa, va a haber una visión del mundo que va a tirar para el otro lado. Eso es la realidad también, ¿no? La polarización, el choque. ¿Cómo hacemos para, desde lo conflictivo, desde el conflicto, ser creativos también? Sí, además pensaba que no hay garantía para que podamos aprovechar o podamos aprender o podamos sintonizarnos. Es como que el universo o el cosmos, en su ciclar eterno, es como que van pasando trenes y la humanidad o cada uno de nosotros se puede sumar o no. Al cosmos dice, bueno, te perdiste el tren, te mando otro dentro de 260 años que pasa Plutón por Acuario, o dentro de 84 años que Urano vuelva a Tauro, te mando otro, y yo, como dice, el cielo puede esperar. El tema es nosotros, Nosotros ya cuando 84 años ya sí. Somos parte de la Tierra de nuevo. Sí, sí, somos atomitos nutritivos. Ay, Dios. Ok, vamos a lo individual, porque esto... tenemos que tratar de hacer ese viaje, ¿no? Siempre de lo colectivo y lo individual, de lo individual a lo colectivo y así, cómo nos vamos dejando atravesar por esto. Es muy importante para trabajar lo pisciano tener un criterio de realidad y elaborar la confusión. La confusión es totalmente negativa, es la parte de Piscis más horrible, porque cuando estamos confundidos no podemos nada, estamos ahí como perdidos perdidos. ¿No? Y estar perdidos significa que no tenemos un rumbo, que no tenemos, no sabemos para dónde va. Una cosa es entregarse al camino, ¿ok? Pero otra cosa es estar confundidos. Y Piscis nos confunde. Y si tenemos a Saturno y a Neptuno en Piscis y ahí a donde nos pega nuestra carta natal, donde está Piscis, es donde nos vamos a tender a confundir. Entonces ahí es donde, bueno, Virgo nos va a ayudar. ¿No? Decimos, ¿dónde tengo a Virgo para que me ayude a transitar esta confusión? Yo pensaba que por ahí, quizás lo que sea así tan negativo de lo pisciano y la confusión es que esa confusión se mantenga en el tiempo por mucho tiempo, porque a veces no podemos no estar confundidos. Es como que tenemos que
transitar Obvio. como momentos de confusión. ¿Qué es una confusión? Y mi sistema no está pudiendo procesar toda la información que llega. Por eso, bueno, eso es una casi definición de Piscis, ¿no? ¿Por qué se colgó tu amiga pisciana? Porque percibe tantas cosas todo el tiempo, olores, sensaciones, almas en pena, que queda como tildada. Entonces, ¿cómo transitar quizás esos momentos para después resignificarlos? Porque a veces las confusiones son necesarias, pero si uno permanece ahí, bueno, eso De hecho, eso no los sirve para tránsitos nada. de Neptuno nos van a traer confusión. Claro. Una confusión que nos permita disolver lo que teníamos fijo, o sea, parecería que no entiendo nada. Ahora, cuando yo digo la confusión es negativa, es quedarse ahí atrapado en la confusión y diciendo, no, bueno, porque yo soy pisciana, entonces, o sea, la justificación ¿no? de que estoy confundida eternamente porque soy pisciana no le va a hacer bien a la pisciana. O como decimos con los tránsitos de Neptuno, tener todo claro cuando tenemos un tránsito de Neptuno no sería es muy sospechoso. Es sospechoso. Ahí estaríamos polarizados en un orden exagerado para poder tolerar todo eso, ¿no? Lo pisciano nos invita a reflexionar acerca de la conciencia, la moral y la ética. Y cuando esto se trata de lo individual, puede haber resistencias, porque estamos todo el tiempo interpelados por aquello que no es moralmente correcto, o que mi conciencia, digamos, si me conecto mucho con mi conciencia, esto no lo tendría que estar haciendo, pero mejor no la escucho a mi conciencia porque me encanta seguir haciendo esto. Eso es lo más difícil. Así es donde proyectamos, bueno, el otro tendría que ser moral, el otro tendría que hacer las cosas bien, el otro tendría que ser consciente, pero yo, ¿qué hago? O racionalizamos los propios Claro, actos, ¿no? No, pero esto no puedo y esto tampoco. Bueno, no quiero dar ejemplos porque seguramente cada uno de nosotros tiene algo para explorar y todos tenemos algo para explorar y donde no estamos siendo del todo conscientes y podríamos serlo. Bueno, Neptuno y Saturno nos invitan a eso. De hecho, Saturno nos invita a ser responsables con eso. Neptuno por ahí nos dice, ok, sí, esto no es muy amor universal que digamos, o esto no es muy empático que digamos. Saturno nos dice, ahora que lo viste, hacete cargo de esto. Y ahí va a estar tu estructura, porque todos estamos ahora transitando Saturno en Piscis, y Saturno nos está transitando por la carta donde tengamos a Piscis. Entonces, ¿voy a ser responsable o me voy a seguir evadiendo, ¿no? Bueno, eso es lo que nos propone. Y una cosa interesante para trabajar con nosotros mismos es qué estamos dispuestos o qué necesitaríamos sacrificar desde el punto de vista de nuestros caprichos, del ego, en pos de un bien mayor. ¿Estamos dispuestos o no? ¿No? Bueno, ahí es donde entran estas energías a proponer. Y como todo Piscis, como todo ciclo, digamos, lo pisciano cierra algo para después dar inicio. Que sería esta conjunción que decía antes, sale de Aries. Por ahí, este periodo de pisciano nos invita a decir, bueno, recapitulemos, entendamos, veamos dónde, y lo ariano nos impulse un poco para ir hacia, acá lo pusimos, hacia un nuevo mundo. Sí, solamente para nombrarlo, ¿no? La mitad del 2025 van a estar en orbe de conjunción, Saturno y Neptuno, pero en febrero del 26 van a hacer la conjunción partil. Entonces yo fui a ver cuándo fue la última entrada de Neptuno a Aries, ¿no? Saturno a Aries entra cada 28, 29 años, pero ¿cuándo fue Neptuno? Bueno, fue entre 1861 y 1875 estuvo en Aries, que es una época también donde está el tema de la esclavitud, pero en términos como de inventos y sociedad, inventan el teléfono. O sea, lo inmaterial que es el sonido empieza a resonar de una punta a la otra del planeta Tierra. También están como de moda los mediums, esos encuentros de medios de hablar con espíritus. Es como que se le da de diferentes lugares, aunque ya venía siendo de antes, pero se pone
tratar de entender nuevas percepciones desde diferentes niveles de conciencia. Bueno, está la guerra civil. Mendeleev, que fue el que descubrió la tabla y que planteó la tabla de los elementos, toda esa época empezaron a descubrir muchos elementos nuevos para llenar en su lugar, ¿no? de la tabla de Mendeleev, que nosotros en los cursos decimos que es algo bien virginiano, ¿no? Hay un orden y solo se trata de descubrir ese orden para poner la realidad en estos compartimientos. Y después autores como Dickens o Tolstoy que hablan de la realidad dura de sobre todo las clases más necesitadas y bajas de esa época. Todo eso empieza con Neptuno en Aries, así que veremos cómo esto se refleja a partir del 2026. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, nuestra idea, no sé si cómo estamos. Estamos bien, creo. ¿Estamos bien? Tenemos unos minutos más. Nuestra idea es como empezar a reflexionar un poco para que se lleven algo ya trabajado, masticado, por decirlo, ¿no? Entonces pensamos en algunas preguntas que si quieren la pueden sacar la foto, qué sé yo, y agarrar un cuadernito o el papel y podemos empezarlas a pensar acá. Claro, sería como hacer 4 columnas, ¿no? En la primera columna, que sería lo que nos trae Plutón en Acuario, si quieren les podemos dar unos minutos para hacerlo. Para meditar, para sí, meditar, lo que puedan. Si se quieren agarrar una pregunta y concentrarse ahí, si quieren agarrar varias. Vamos a tomarnos unos minutitos para cada uno de ustedes, como centrarse y responderse esto, ¿no? Por ejemplo, Plutón en Acuario. ¿Qué actividad o trabajo necesito actualizar o incluir? ¿Cómo puedo integrar nuevas tecnologías a mi vida? ¿Cómo puedo colaborar con mi comunidad? ¿Cómo hago circular mi potencia en la red? O sea, ¿cómo hago para hacer circular mi propia capacidad de generar y potenciar, por lo menos en el ecosistema más cercano que tengo, en mi red? Pueden ser preguntas como para bajar un poco a tierra esto que estuvimos hablando de forma muy general de cómo Plutón afecta al sistema Gaia. Bueno, pero ahora lo traigo a mi vida, ¿no? Porque yo soy parte del sistema Gaia, en el mejor de los casos. ¿Todavía? Sí. Fuera de la Tierra no vivimos. Urano, la segunda columna respecto a Urano y Júpiter en Tauro. ¿Qué debo renovar respecto a mi forma de materializar? O sea, hay una forma de materializar que cada uno de nosotros tiene, que Urano y Júpiter en Tauro dice, bueno, acá hay que actualizar, hay que renovarlo. Porque si no vas a... Eso ya está pasando, exacto. Es como acompañarlo. Pero es como estas preguntas nos ayudan a orientarnos, ¿no? ¿Cómo alinear mi creatividad para aportar en la economía personal y colectiva? O sea, Tauro como lo económico, en sentido de el dar y recibir y vivir a partir de eso. ¿Cómo alineo mi propia creatividad para aportar en recursos tanto para mí como para los demás? ¿Cómo uno ser como una especie de motor de la economía? Y digo economía como la importancia que tiene esto de compartir y generar servicios para los otros, claro, ¿no? También uno cuando trabaja genera un servicio para el otro. Entonces, ¿cómo aporto yo a la economía colectiva, social? Algo que sea nuevo y positivo, ¿no? Urano, Júpiter. ¿Qué aporto que sea muy singular de cada uno de ustedes en este momento específico de su vida, que pueda redundar en lo personal y colectivo de una manera nueva y positiva? Saturno y Neptuno en Piscis. Esto es muy trillado, ya sé esta frase que les voy a comentar. ¿Qué cargas necesito soltar o dejar que se disuelvan? Pero es así, Saturno en Piscis trae cargas de karmas pasados o de cosas que estoy
sosteniendo que ya no hace falta. Yo les voy a traer una paradoja, ya que se me acaba de Dale. ocurrir, que es, a veces tengo que soltar la necesidad de soltar las cargas, También. ¿no? No sé. No sé, digo, me parece. Digo, porque tanto soltar, digo, bueno, basta, yo no quiero soltar más. Ok, suelto la necesidad de soltar. ¿Cómo? Empezar por cuidarnos de que agarramos también. Claro, pues yo siempre... Hay que empezar a agarrar. Es muy sospechoso. Llévense este ¿eh? mensaje, hay que empezar a agarrar. No suelten. Si alguien les pide suelten mucho porque alguien está agarrando también, ¿no? Lo que sueltan. Así que, ojo. O sea, Es muy, sospechoso es ese muy mensaje. Urano-Júpiter en Tauro, lo de empecemos a agarrar también, ¿no? Bien, Quiero más, quiero sigamos con más. Saturno en Piscis. ¿Cómo cada uno de nosotros podría materializar las propias percepciones o intuiciones? Eso hay que hacer como una especie de trabajo muy interno y muy meditación, ¿no? Como una meditación. ¿Cómo materializar estas intuiciones o percepciones sutiles que pueda llegar a tener? Materializar en el sentido de Saturno, que Saturno le da forma. Porque materializar es una palabra mucho más taurina o venusina. Pero Saturno también tiene algo de la concreción, ¿no? ¿Cómo puedo concretar? Tal vez la palabra puede ser materializar, concretar esas percepciones o intuiciones. Acá le estamos dando un énfasis particular a lo intuitivo, que muchas veces la mente no quiere saber nada con lo intuitivo. Dice, no, eso es una locura, no, eso se me ocurrió, pero estaba media dormida y no. Esos son las cositas que hay que anotar, porque ahí puede haber claves interesantísimas para concretar. Eso es muy Neptuno, Saturno en Piscis, ¿no? Continúo. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por el bien mayor? Ya lo dijimos antes, pero ahora lo ponemos como un punto para ver qué se me puede ocurrir. ¿En qué sentido tengo algo que yo no quiero soltar o que no quiero dejar, quiero que siga siendo así porque me conviene a mí, pero en realidad no le conviene al resto? ¿De qué se trata eso? ¿No? ¿Puedo identificar algo? Bueno, nada, es un disparador. Un disparador. Antes de que lean la lista de meditación, justo venía pensando en eso, como lo que decían antes, y en todas las preguntas está hacer. Y yo me pregunto, ¿no será que en algún momento tenemos que dejar de hacer? Sí. Porque el proceso creativo requiere vacío y silencio. Si estamos todo el tiempo en el ruido y en la acción, totalmente, no va a surgir la verdadera creatividad. Está bueno, con lo sí, que ya sí. tenemos en la mente, no vamos a crear nada nuevo, porque ya existe todo lo que tenemos en la mente. Entonces, como no hacer, entrar en el vacío, entrar en el silencio, en el mar, como dicen los chinos, y es lo que hace la semilla todo el tiempo que está bajo la tierra. Está bueno, está bueno. Nada, eso es las tres preguntas. No, está buenísimo por ahí, no lo pusimos como ítem, pero en realidad en el concepto de transpersonal, tal como lo consideramos, estamos como esto de me dejo atravesar por las energías que están más allá de mí, y eso es un poco dejar de hacer, en el sentido de que hay algo que yo no puedo hacer frente a Plutón en Acuario y todo el cambio que se me viene, pero sí puedo dejar de hacer para ver de qué se trata, porque puede estar súper interesante. Primero veo. De hecho, hay todo lo que sería, o sea, los cambios, ¿no? Esto es un principio de la permacultura. La permacultura dice, primero observa. Primero hay que observar el terreno. La permacultura sería el diseño de ecosistemas sostenibles en todo sentido. No solamente el jardín de casa, sino de la propia vida, mi casa, uno puede rediseñar algo, una vida regenerativa, un jardín regenerativo, algo sostenible, pero primero tengo que observar, es decir, dejar de hacer. ¿Qué quiere hacer el ansioso? Bueno, yo quiero rediseñar ya todo. Te hago el plano, te lo implemento, ya está, listo. En 2 meses tenés todo resuelto. ¿Te pasó, no? Con tu jardín. Me ha pasado. Claro, porque uno tiene esa parte ansiosa. Aún así, uno con el hacer y con el error también aprende. Pero bueno, a veces tiene un costo más alto que otras veces. Y el tema es que no sea alto el costo. Sobre todo cuando se trata de vida, ¿no? Cuando se trata de algo vivo, que no sea un costo muy alto. Pero siempre el diseño, el análisis, viene primero. Primero observo, y bueno, eso es un poco, así que gracias por traerlo, porque es súper importante el no hacer. Bueno, y acá les dejamos... sí, perdón. Dentro de Saturno en Piscis, porque más hablamos de los procesos que están culminando. Sí. Y acá dentro de esto que yo me quedé pensando ayer, pero también está la posibilidad de
concretar, lo que podemos decir en Piscis, sueños, ideas abstractas, otro tipo de cuestiones que por ahí teníamos. Como que está esta doble cuestión de darle forma a algo y también dejar terminar el proceso y mostrar la doble... Claro, que uno podría, tal cual, en el sentido que concretar piscianamente sería una disposición que va con Saturno en Piscis, que claro, como todos tenemos Piscis en algún sector de nuestra carta y Saturno en tránsito está activando ese sector, concretar piscianamente sería lo lógico. Ahora, lo que pasa es que en términos de fases, toda fase de Piscis es una fase de disolución. Entonces, desde lo colectivo, ¿qué estructuras se tienen que diluir para surgir en Aries con mayor potencia en ese sentido? Y son las dos a la vez, ¿no? Es como, no una u otra, sino como las dos conviven. Sí, y otra palabra para Saturno es el sostén. Entonces, uno puede, no en la forma, sino sostenerse en lo pisciano, que sería en la no forma. ¿Cómo encuentro sostén en aquello que no tiene forma, en lo intuitivo, en lo energético? ¿Cómo me sostengo ahí? ¿Qué es lo que le pasa a cualquier Saturno en Piscis de su carta natal? Que siempre dicen, ay, yo no sé, a mí me falta Saturno, no lo tengo, no sé, se me diluye. Porque justamente hay que sostenerse en lo que no tiene forma. Sostener el vacío, sostenerla en la sensibilidad, en la empatía, en el amor, en la energía, ¿no? Hoy, para meter una... yo creo que hoy, por ejemplo, dando mi caso en particular, siento que yo tengo Saturno en Piscis ahora transitándome en mi casa 2 en Piscis. Y para mí hoy, lo que vine a compartir tiene que ver con una concreción de Saturno en 2 en Piscis. Digo, parece que algo se disuelve, pero está vivo y se está moviendo y es colectivo. Y es vibratorio. Y vos lo que estabas haciendo era vibratorio. Había como con el sonido empezabas a inundar la sala, ¿no? Aterrizó algo con cultura. No, y es la materialización. Es la materialización en doble sentido, porque por un lado materializaste esa vibración. Y por otro lado, espero que te hayas llevado unos mangos, ¿no? ¿No? Ahí sería como... Bueno, ya estamos a la hora. Ok, y por último y para cerrar, y les dejamos la tarea esta para el hogar porque no vamos a tener tiempo de compartir, pero ¿qué quisieras hacer a partir de ahora? Conectar con el deseo. ¿Qué podrías hacer a partir de ahora? ¿Qué es real? ¿Qué no? Bueno, por ahí lo puedo dejar escrito para cuando sí sea posible. ¿Y qué vas a hacer a partir de ahora? ¿O qué vas a no hacer? Ahí va. Nada, les dejamos esa inquietud y esperamos que se lleven cosas, por lo menos cosas para pensar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.